Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la espera. Me alegra pues que estén acá escuchando y pues que me hayan invitado a la charla. Espero que las cosas que vamos aquí a charlar como que les sirvan como para su desarrollo profesional posterior y también como para que vayan echándole cabeza como a todas esas cosas que suceden después de que uno sale de estudiar artes y de estar como todo en una burbuja de alguna forma que donde le dan a una información, pero de alguna manera uno la pone 100% en práctica, pues porque está como en otro momento. Pero entonces espero como que lo que vamos a hablar el día de hoy les funcione mucho. Mi nombre es Viviana Guillón, yo estudié artes plásticas y visuales en la SAP, tal vez hayan escuchado algo de la SAP. ¿Sí? ¿Han escuchado algo de la SAP? Yo estudié artes plásticas y visuales allá y después estudié una especialización en la Universidad Nacional de Fotografía. Actualmente yo, bueno, digamos que la charla que tengo para hoy, la charla, digamos que la razón por la que me invitaron a estar hoy con ustedes fue para hablar precisamente de la autogestión en la producción de espacios para el arte. Yo hice un subtítulo que de hecho lo puse más grande en la presentación, pues se llama Hágalo usted mismo, se llama de esa manera y pues voy a estar como rondando en torno como a ese concepto de hágalo usted mismo alrededor de toda la charla, pero primero pues quiero hacer una introducción del proyecto que me tiene aquí. El proyecto se llama Imagine Taller Creativo, es un espacio de educación en las artes visuales, sobre todo en la fotografía. Y pues yo tengo por ahí un videillo que quiero, si quieres pásalo a la siguiente imagen. Si pásalo a la siguiente imagen, pues ese es como el nombre del proyecto. Pero pues me gustaría mostrarles un poquito como el video que traje, un poco. Vale. Bueno, Imagine Taller Creativo es un espacio que se gestó hace 4 años. Yo comencé con una serie de talleres y cursos libres, arranqué con uno, que es el taller de fotografía básica, y en ese taller de fotografía básica pues se pretendía como implementar como fundamentos técnicos y compositivos básicos a las personas que tuvieran una cámara digital. Entonces era un taller muy corto de 10 clases, o es un taller muy corto de 10 clases, y en él pues como les digo, o sea, hay un fundamento técnico inicial. A partir de ahí se empezaron a gestar otros talleres relacionados como con otras áreas de la fotografía, entre los que está el de fotografía y ciudad. En el taller de fotografía y ciudad pues se hace como una reflexión, teniendo como herramienta la fotografía, pero pues en torno a todo lo que sucede en la urbe. También hay talleres como un poquito más avanzados, por ejemplo, de iluminación o de fotografía creativa o también de experimentación en la fotografía análoga. Hay algunas fotografías de estudiantes y también algunos registros de las clases. Ese taller, por ejemplo, ese es el taller de iluminación creativa. Y es, por ejemplo, el taller de iluminación para desnudo, por ejemplo. Otra rama es el taller, o bueno, la parte de los fotoviajes. El fotoviaje como más ambicioso que se ha hecho en el taller es el de Ciudad de México, que se hizo el año pasado durante las festividades de Día de Muertos. Ahí hay como un registro, por ejemplo, frente a Bellas Artes, que hicimos fotografía nocturna, o aquí en Xochimilco con un grupo de estudiantes. Y pues en general han existido otros talleres antes de ese, otros fotoviajes como por ejemplo el de Palomino, donde tenía un enfoque más bien como ambiental de alguna manera. Entonces se reúne un grupo de personas y salimos a hacer fotografías en ese entorno. Ahí está el grupo que nos acompañó en ese momento. Y pues hay otros, como por ejemplo el de Villa de Leyva, que fue el que inauguró todo el concepto de los fotoviajes. Entonces es como un enfoque para hacer fotografía, sobre todo como de costumbres y también algo de paisaje y fotografía nocturna. En general siempre se pretende como que no sea solamente viajar con la cámara, sino también tener una idea de qué se va a ver y cómo pueden aprovecharlo de una mejor manera. Entonces se complementa como las herramientas técnicas con herramientas también como de concepto y referentes. Esos son referentes. Esa es una imagen, por ejemplo, del desierto de la Tatacoa. También fuimos con un grupo y también tiene un enfoque hacia el paisaje, pero también hacia la fotografía nocturna y hacia la astrofotografía. Algo que este año se intenta como implementar es como la inclusión de las artes plásticas. El año pasado empezamos, este año, a principios de este año, empezamos con talleres de encuadernación artesanal. En esos talleres cortos lo que se pretende es que las personas tengan la posibilidad de crear sus propios libros y utilizarlos como en su propia área. O sea, ahí como hay un grupo de personas que se interesan, que les gusta, pero entonces también se intenta como
presentar también a las artes plásticas, que fue como mi primera formación, incluidas dentro del programa de Imagine, que como les digo, hasta el momento siempre ha sido de fotografía. Entonces eso es como más o menos a lo que va direccionado el taller en este año. Y también un poco incluir también a los niños como en educación artística inicial, como fundamentos de la educación artística para niños. Eso es fundamentalmente Imagine Taller Creativo y eso es lo que he hecho durante estos últimos 4 años. El taller está ubicado en Teusaquillo, ahí está la dirección, igual voy a empezar a hablar pues a medida que vamos avanzando en el tema, voy a empezar a hablar más de ello. Y si tienen alguna pregunta, pues obviamente pues la resuelvo. Eso es básicamente como lo que me tiene acá y por lo que estoy hablándoles como de autogestión. El proyecto ha sido obviamente con colaboración de muchas personas, pero fundamentalmente vengo a hablarles desde mi experiencia como gestora del proyecto. Entonces voy a arrancar como por un recorrido acerca de cosas que han pasado en mi vida y que me llevaron a tener este proyecto de vida en este momento. Voy a arrancar un poquito, si quieres pasar la imagen. Esa soy yo cuando era pequeña, ahí la crespita. Ahí tenía como 3 años o 4. Eh, yo, yo, yo crecí en una familia que no es propiamente artista. De hecho, la única artista en la familia soy yo. Mis hermanos, por ejemplo, mi hermana es veterinaria, mi hermano es arquitecto, que tiene que ver algo con el arte, pero mis papás son administradores de empresas, aunque mi papá sí tiene como cierta vena como hacia lo creativo, pero pues ambos tuvieron esa formación. Sin embargo, como que conté con muy buen apoyo, digamos, a partir de mi decisión de estudiar arte, más o menos cuando estaba, no sé, en 11, en bachillerato. Tomé la decisión por cosas que sucedieron dentro de la, dentro de mi proceso en el colegio. Decidí estudiar artes plásticas y pues conocí la SAP a través de una amiga mía. Eh, al visitar la SAP como que encontré muchas cosas que me resultaron liberadoras. Yo soy de un colegio pues católico, del Minuto de Dios, entonces pues de alguna manera estar en la SAP me representaba como cierta liberación y como cierto ambiente que no era el que yo estaba acostumbrada, y además que la SAP se encuentra ubicada en un espacio de Bogotá que es muy especial. Si saben, la Facultad de Artes de la Universidad Distrital se encuentra en San Victorino, muy cercano a San Victorino. Entonces, como estar en ese ambiente y tener ese tipo de relación me parecía muy atractivo. Entonces, yo me presenté 3 veces a la universidad, a la SAP. Intenté varias veces entrar. Me parecía muy chévere tener la posibilidad de estudiar en una universidad pública, entonces persistí mucho en lograrlo y pues por lo tanto también lo valoré bastante cuando pasé. Me sentía pues es como uno de los logros que para mí ha sido importante. Entonces yo entré a la SAP y luego de eso pues obviamente entré en un proceso de construcción del imaginario que tenía, o bueno, que empecé a construir a partir de cosas que me estaban pasando y de las clases y de los profesores, y empecé como a relacionarme también con otras personas y empecé a entender más o menos de qué se trataba la carrera. Obviamente cuando pues yo estoy en un colegio académico, no había una formación muy importante en cuanto a las artes. Entonces esto era como un mundo nuevo para mí y pues empecé a experimentar con diferentes técnicas. Entonces la pintura, el grabado, la escultura, la fotografía, obviamente, digamos que somos de una generación en donde hubo esa brecha entre lo análogo y lo digital en cuanto a la fotografía, entonces eso dio mucha riqueza como de las cosas que estaban pasando en ese momento histórico precisamente. Pero pues hubo como algo muy importante en mi modo de hacer, y fue encontrarme con una corriente que se llama el Fluxus. No sé si lo han escuchado hablar del Fluxus. No han oído nunca hablar del Fluxus. El Fluxus es como una corriente artística, más o menos de los años 60 y 70. Seguramente han escuchado hablar de Yoko Ono. Sí, ella es más popular. Yoko Ono es una de las artistas más representativas del movimiento de Fluxus. Yo ya había oído hablar de ella, pues porque yo soy una fanática ferviente de los Beatles, entonces ya sabía que existía Yoko Ono, pero pues no con este enfoque sobre qué hacía ella. Entonces, si quieres puedes pasarlo a la siguiente imagen. Yo una vez estaba pues escuchando sí, como una charla de John Lennon. Era como una entrevista que le estaban haciendo a John Lennon, y John Lennon contó la experiencia de cómo había conocido a Yoko Ono. Entonces él dijo que él ingresó a una galería, la Galería Índica, y se encontró con esta obra. La obra era una escalera que conducía como bueno, al techo, y del techo pendía una lupa. Cuando él se acercó a ver qué decía sí, la palabra yes. Entonces, para él eso fue, pues se enamoró inmediatamente de ella cuando vio esa pieza, porque él estaba acostumbrado. ¿Hay algún comentario como que hable más despacio o algo así? Ah, ¿están hablando? Joseph Boyce, ok.
Bien, sí, sí, sí. Entonces, bueno, chévere. Entonces, esta pieza también me cautivó a mí. Cuando yo la vi me pareció genial y la forma en que él sintió como conexión con ella me pareció también muy especial. Él decía, por ejemplo, que él iba a muchos museos y sentía como un muro, como que iba a leer lo que estaba en los muros y no entendía, como que encontraba más bien como un rechazo, como que el arte tiende a veces a ser excluyente. Entonces, si no entiendes la obra, pues te sientes un poquito como rechazado, porque el lenguaje que está ahí expresado no es para ti, tú no lo puedes entender. Pero cuando él vio la palabra sí, sintió como una aceptación. Y eso lo encarretó con Yoko, ¿no? Ese sería como uno de los primeros referentes. Obviamente ya tiene un montón más de obras que son bien, bien bonitas. De hecho, hace poquito estuvo en Ciudad de México haciendo instalaciones y hubo toda como una toma pues de la ciudad de Yoko Ono. Entonces es como un artista que yo recomendaría ver porque es muy sencillo, pero en esa simplicidad es muy poderosa con el mensaje. Entonces eso me parece muy chévere. Y también la posibilidad de acercarse al arte, que es no es como ir a un museo y que tú te paras a mirar y no puedes tocar y tienes que estar lejos a cierta distancia, sino que aquí es, yo interactúo con la obra, yo la completo. Eso me parecía fascinante. Aún todavía me parece sí, como muy diciente. Si quieres puedes pasar la siguiente imagen. Acá hay el manifiesto que me encontré de Fluxus cuando yo estaba en la universidad y lo leí y pues para mí fue revelador. Realmente el manifiesto de Fluxus me parece una maravilla. Voy a leerlo. Le bajo la velocidad, listo. De tantito. Manifiesto de Fluxus. Esto lo escribió pues el George Macinas, que es como el duro de Fluxus, como el que fundó todo. Voy a leer primero la definición de arte para ellos. Para justificar el estatus elitista, profesional y parasitario del arte en la sociedad, debe demostrar la indispensabilidad y exclusividad del artista. Debe demostrar la dependencia del público con respecto a él. Debe demostrar que nadie más que el artista puede hacer arte. Por lo tanto, el arte debe parecer complejo, pretencioso, profundo, serio, intelectual, inspirado, habilidoso, significativo, teatral. Debe parecer calculable como una mercancía, de modo que le proporcione un ingreso al artista. Para elevar su valor, el ingreso del artista y la ganancia de sus patrocinadores, el arte se hace para que parezca raro, de cantidad limitada y por lo tanto obtenible y asequible solo para la élite social y las instituciones. Este es el Fluxus Arte Diversión, que es como la siguiente parte del manifiesto. Para establecer el estatus no profesional del artista en la sociedad, debe demostrar la dispensabilidad e inclusividad del artista. Debe demostrar la autosuficiencia del público. Debe demostrar que todo puede ser parte y cualquiera puede hacerlo. Por lo tanto, el arte de diversión debe ser simple, divertido, no pretencioso, preocupado por las insignificancias, que no requiera habilidades o ensayos interminables, que no tenga valor ni institucional ni como mercancía. El valor del arte de diversión debe reducirse haciéndolo ilimitado, producido en masa, obtenible por todos y eventualmente producido por todos. El arte de diversión Fluxus es la retaguardia sin ninguna pretensión, impulso a participar en la competencia de llegar a otro nivel como la vanguardia. Apela para las cualidades monoestructurales y no teatrales del evento natural simple, un juego o una broma. Es la función entre el Vanderbilt de Spike Jonze, la broma, los juegos de niños y Duchamp. Ese es el manifiesto y como la diferencia que encontraban ellos entre el arte tradicional y el Fluxus. Entonces, digamos que leer esto para mí en plena universidad, como les digo, pues fue muy revelador. Era como que podía hacer muchas más cosas de las que creía inicialmente que yo podía hacer, que era pintar bien y dibujar bien. Era como tener una idea y lograr que las personas se relacionaran y se conectaran con esa idea. Entonces, por ejemplo, aquí en la siguiente imagen hay un par de ejemplos de dos obras. La primera es una caja de fósforos como con instrucciones. Eso es el Do It o hágalo usted mismo, que es el nombre también de nuestra charla. Entonces, básicamente eran unas instrucciones. Si alcanzan a leerlo, entonces lo que le piden a la persona es que tome los cerillos o los fósforos, destruya los museos, las obras de arte, las galerías, y después guarde el último para destruir la caja. ¿Cierto? Entonces me pareció una idea como increíble, ¿no? La caja de cigarrillos es una obra de arte en sí misma y también debe ser destruida al igual que las demás piezas de arte, o sea, como que se eliminaba también el fetiche de la obra de arte, que es como lo importante y lo que se debe cuidar, y en realidad se proponía que la experiencia como tal era más significativa que una pieza fetiche, pues, que es
las piezas en el museo, ¿no? Entonces, eso como que se me hacía como increíblemente significativo y poderoso. Y empezó a hacerme más preguntas que el arte tradicional. Cuando yo veía algo como esto, me generaba mucho más que ver el arte tradicional, ¿no? Entonces, al otro lado vemos es una caja Fluxus, que es como una caja con unas instrucciones y tiene un montón de elementos, de objetos, de tarjetas. Entonces, tiene una instrucción, pero tú puedes seguir la instrucción o no. O sea, es como una guía, ¿sí? Que es más o menos como lo que quiero proponer el día de hoy respecto a la autogestión. O sea, todo esto que estoy hablando en este momento, pues son cosas que a mí me han ayudado a autogestionarme, pero puede que a ustedes en el caso de que ustedes quieran autogestionarse, pues no sea del mismo modo, pues porque tenemos experiencias distintas de vida, pero de alguna manera puede servir como una guía, al igual que lo es, como les digo, la caja Fluxus. Digamos que a partir de ahí todas o la mayoría de trabajos que yo desarrollé durante mi experiencia académica tuvieron que ver como con esa corriente de establecer como una conexión con el espectador y que la obra pudiera ser completada por él. Yo voy a hablar específicamente de un proyecto, que es el que tenemos en la siguiente imagen, que es un proyecto que desarrollé durante la especialización en la Universidad Nacional. Este proyecto propuso como la construcción de un personaje ficticio. El eje central del proyecto era como la construcción de la autoimagen y cómo nos representamos en las redes sociales. Ustedes saben pues que antes del advenimiento de la fotografía digital, pues nosotros lo que hacíamos era representarnos con imágenes análogas. Entonces, pues el álbum familiar se convertía como en un libro, en un tesoro, donde empezábamos como a guardar imágenes de quiénes éramos, pero actualmente pues eso ha sido reemplazado ya gracias a la imagen fotográfica digital por las redes sociales. Prácticamente puede decirse que es un álbum público, ¿cierto? Se pasa de lo privado del álbum familiar hacia lo público en las redes sociales. Y me interesaba mucho como esa representación que tenemos de nosotros mismos en las redes sociales. Por ejemplo, cuando definimos qué foto poner de perfil, definimos una imagen que nos represente de cierta manera. Puede que no nos represente completamente, pero si queremos obtener una imagen que de alguna manera muestre a los demás cómo queremos que ellos nos vean a nosotros. O sea, uno va a subir una imagen donde uno se vea, no sé, guapo o bonita y que se vea feliz de alguna manera, ¿no? Entonces, ese tipo de ediciones que uno hace en su propio perfil de Facebook me parecían muy interesantes. Me parecía que el uso que se le da a la imagen fotográfica para la representación de uno mismo puede ser un tema de investigación. Entonces aquí fue donde yo creé a Ramona, que es la chica del pelo azul. Esta es una serie de fotografías que fue con lo que yo arranqué, como empezando pues armar el personaje. Pero más adelante lo que se construyó fue un perfil ficticio de Facebook. Entonces empecé a crear como la vida ficticia también de este personaje, cuando era niña, en donde estudiaba, cuáles eran sus intereses, y empecé a generar interacciones con personas en Facebook que creían que Ramona era real. Entonces yo publicaba cosas y generaba eventos y empezaba también como a convencerlos de que Ramona era un personaje real. Obviamente con la complicidad de algunos de mis compañeros y de mis profesores en la especialización. Entonces quería hacerlo como muy creíble. Lo que yo hice también en una de las fases del proyecto fue guardar imágenes de viajes de contactos míos en Facebook. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que vive hace mucho tiempo en Francia que se llama Gabriela. Entonces descargué muchas de sus imágenes de Facebook cuando ella estaba en diferentes lugares importantes de Francia y empecé a hacer fotomontajes de Ramona en esos lugares. Y luego los montaba en la página de Ramona y decía, sí, qué genial, estuve en Francia. Entonces también empezaba a utilizar como esa forma que tenemos actualmente de mostrar nuestras experiencias, que es que básicamente si no está en Facebook o si no lo fotografiamos, pues básicamente no existe, como que vivimos constantemente como con necesidad de mostrarnos y de mostrar nuestras experiencias más que de vivirlas. Eso también me parecía como interesante de explotar. Entonces empecé a generar esa serie de fotografías utilizando otras fotografías ya previas y también otra actividad que realicé, otra parte del proyecto fue hacer una especie como de happening en donde convoqué a personas de la página de Ramona de Facebook, o sea, de su página personal, para asistir al cumpleaños. Entonces hice un evento en Facebook y empecé a invitar gente. Vengan al cumpleaños de Ramona, va a ser en tal lado. Entonces llegó gente que efectivamente creyó que, pues, o que cree que Ramona es real. Y pues hicimos una fiesta y tomamos también fotografías como registro del evento. Obviamente también había camuflada gente que me ayudaba como a hacerlo todavía más verídico, pero entonces empezó a generar como el proyecto y el registro fotográfico que está en Facebook, ¿no? Todo ese proceso. Entonces más adelante, si quieres pasarlo a la siguiente imagen, pues ahí fue que ese es como el librito de la especialización donde salió como el proyecto y salen los proyectos de todos mis compañeros también. Creo que por acá lo traje, lo voy a rotar para los que están acá para que le echen una miradita. Ahí está como la descripción del proyecto y también algunas imágenes. Ok, ¿todo va bien?
Ok. Entonces, en la siguiente imagen podemos encontrar cómo fue el montaje. Como les dije, a mí me interesaba, se ve un poco blanca, pero bueno, eh, me interesaba mucho cómo generar como esa conexión con las personas y que mi trabajo fuera completado. Entonces, a mí me dieron un muro para montar mi exposición, como a los demás. Entonces, digamos que ese es el salón donde es la exposición y cada uno tiene que montar en un área del salón. A mí me dieron un pedazo de muro y yo en ese muro hice el muro de Facebook. O sea, creé un muro en el muro, ¿sí? Entonces, coloqué las fotos de Ramona y en esa parte donde es la parte como del muro donde la gente comenta, ¿sí? En esa parte, entonces, en esa parte las personas tenían que empezar a interactuar con la obra. Entonces yo coloqué como unos post-it y unos esferitos y como caritas y como también una cámara instantánea para que la gente se tomara fotos y entonces la pieza o el ejercicio o como lo quieran llamar empezó a cambiar en toda la muestra. O sea, la muestra estuvo aproximadamente, yo diría que entre 8 y 15 días y pues la pieza nunca fue igual. O sea, la primera parte, pues la pared estaba montada como la ven ustedes ahí, pero pues ese día de la inauguración empezó gente a interactuar, entonces había papelitos o había textos o había fotos que la gente se había tomado y las pegaba y había de todo, había un montón de comentarios, entonces al final de la muestra pues eso estaba lleno de papeles por todo lado, entonces era como una obra que se empezaba a que empezaba a evolucionar y obviamente cuando la desmonté pues solamente me quedaron las foticos que había impreso de Ramona, pero de resto pues la obra dejó de existir, es más como la experiencia de haber interactuado con la pieza. Esa fue como mi proyecto de grado. ¿Tienen alguna pregunta respecto al proyecto o algo así? ¿No? En, como por ahí, por el chat. Ah, ok. Pues eso es con varias cosas, ¿no? Digamos que primero intentar, bueno, hay algunas fotografías. Yo pienso que la parte visual incentiva mucho que sea real. De hecho, pasa en Facebook. O sea, uno, no sé si les ha pasado, hay plataformas donde la gente se conoce únicamente por internet y la persona puede realmente crear toda una escena de sí mismo. O sea, puede cambiar y tú la ves en persona y no tiene nada que ver con cómo es, ¿cierto? Es muy común y de hecho no es difícil engañar a una persona a través de Facebook, es muy fácil. Creo que de hecho todos lo hacemos un poco, ¿cierto? Porque cuando nosotros editamos nuestra vida para mostrarla a través de Facebook, pues de alguna forma estamos engañando o pues estamos contando solamente una parte de la verdad. ¿Cierto? Solamente un pedazo, la parte que es mostrable. Entonces no es difícil de realmente engañar a alguien por Facebook, es muy fácil. O sea, obviamente mis compañeros me ayudaban y colocaban ahí como, ah, Ramona, te vi no sé de dónde, o sea, como para hacerlo un poco más creíble, pero pues en realidad la fotografía yo pienso que es un elemento súper clave, o sea, como haber montado fotos y mantener la red moviéndose y lo que les digo de las interacciones y todo esto, todo aportaba para que fuera un poco más real. Y obviamente yo también interactuaba, o sea, a través de los mensajes empezaba a hablarle a gente X que no conocía y empezaba a decirle que yo la conocía, o sea, era como todo el tiempo intentando que Ramona realmente se viera como un personaje real. Ese era el proyecto, hacer que ella se viera real. ¿Qué más preguntan? Comentarios en general. Ah, sí, todos están hablando de sus experiencias con los perfiles falsos. Y yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia así, es algo muy común, es algo muy de nuestra época. Bueno, ¿se utiliza para qué? Para el crimen, claro, sí, hay que decirlo. O sea, se utiliza también para engañar a las personas, para robarlas, para, en fin, para secuestrarlas, o sea, cosas terribles. Yo lo usé en un buen sentido. Ujú. Ya están hablando desde la peluca. Bueno, en fin. Bueno, continuemos. Entonces, digamos que a partir de, bueno, yo me gradué y todo muy bien, entonces, después de eso y después de que uno se gradúa de cualquier tipo o cuando uno rompe de pronto un tipo sí, como un proyecto que uno tiene o lo termina, lo finaliza, obviamente la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Sobre todo cuando es una cosa de educación, o sea, uno te sale de la universidad, sea cual sea, y pues la pregunta está ahí, ¿ahora qué me pongo a hacer? Como les dije al principio, o sea, como que la universidad tiende a ser como una burbuja en donde uno sí recibe información, pero de alguna forma no está poniendo realmente a prueba esos conocimientos que tiene o no sabe realmente qué es ser un artista en la sociedad. Sí, o sea, uno no lo vivencia sino hasta que uno sale, le dan su carnet y listo, que le vaya bien, ¿cierto? Entonces, digamos que la pregunta de ahora qué hago, pues yo creo que todos, no, todos las personas que hemos estudiado cualquier carrera no la hemos hecho, pero especialmente al artista es una encrucijada y es una cosa que sí lo pone a uno a pensar mucho porque no es fácil, digamos que en la sociedad sabemos que puede hacer un médico, sabemos que puede hacer un ingeniero, sabemos que puede ser un abogado, pero pues de pronto en nuestra sociedad también ahora, en nuestra sociedad colombiana le queda difícil entender dónde pongo un artista, ¿cierto? Entonces eso lo hace a uno como preguntarse cosas y entrar en caos y bueno, en fin.
digamos que yo después de que terminé este proyecto de la especialización, yo empecé a ser docente de una fundación. En esa fundación yo tenía que trabajar con personas que están como en una situación como de vulnerabilidad, con niños. Entonces, obviamente ese tipo de fundaciones que tienen estos proyectos para trabajar con colegios públicos, buscan el perfil de una persona que sea recién egresada, que se le mida todo, que no haya que pagarle mucho. Entonces esa fue como mi experiencia, ¿no? Empecé ahí, yo no sabía que era, digamos, ahora que ya soy un poquito más grande, puedo verlo en retrospectiva, yo me doy cuenta que fue algo fuerte, fue una experiencia muy fuerte porque era con un tipo de personas, un tipo de público que era difícil de manejar. Pero digamos que eso no me molestaba tanto como el hecho de que fuera tan difícil conseguir empleo y de que fuera como tan difícil mantenerlo y que fuera tan mal pago y como que todo ese tipo de situaciones me empezaron a generar preguntas y ese es el camino hacia la autogestión, que me empecé a dar cuenta que posiblemente haciendo las cosas yo sola podía estar mejor. Entonces, pienso que no es algo solamente como especial mío, sino que en general muchas personas actualmente encuentran en la autogestión un camino para hacer las cosas que quieren hacer. No solamente porque no les dan trabajo, sino porque no quieren tampoco entrar como a ese tipo de vida, ¿cierto? Como sí, como esa lógica de trabajo. Entonces las personas ya empiezan a decir, yo quiero hacer lo que a mí me gusta y empiezan a buscar los métodos para que eso se vuelva realidad. Yo tengo algunas como claves o palabras o como frases que siento que a mí me sirvieron. Ustedes ya saben qué es lo que yo estoy haciendo y pues dentro de mi proceso lo que les voy a explicar, digamos, va a ser como las pautas pues para que en dado caso ustedes quieran autogestionarse. La primera que es súper clave y que a mí me sirvió mucho fue identificar obviamente cuál es la idea y cómo planea uno desarrollarla. Pues los caminos para autogestionarse pues pueden ser todos, o sea, puede ser desde vender algo que ustedes fabriquen hasta tener una empresa que preste un servicio, en fin, ¿no? Puede ser de cualquier magnitud. Lo importante es definir cuál es esa idea y cómo se planea desarrollar de alguna manera. Obviamente eso, por eso pongo entre paréntesis como inicialmente, porque eso cambia. O sea, la idea que tenía al principio, nada tiene que ver con lo que resulta en el tiempo, porque obviamente pues uno va cambiando y las experiencias y las cosas pues van modificando lo que uno pensó inicialmente, pero es como lo principal, ¿no? Después de eso, vendría estar bien rodeado. Y con estar bien rodeado no me refiero a tener amigos en las esferas más importantes del arte o tener gente de amigos que tengan plata, no. Me refiero como a tener personas en torno a uno que apoyen las ideas que uno tiene, ¿cierto? Pueden ser la familia, tiene que ser la familia, tienen que ser los amigos, obviamente a lo largo de su vida se van a encontrar con personas que no van a apoyar muy bien lo que ustedes quieren, entonces ese tipo de personas ustedes las van a apartar o ellas mismas van a apartarse de su vida, pero es importante, y me refiero a estar bien rodeado, a estar rodeado de personas que crean en lo que uno cree, y de esa forma los sueños o las cosas o las metas se pueden volver realidad. Yo he tenido la fortuna de estar rodeada, no de muchas personas, pero sí de las personas que son adecuadas, que se llevan bien conmigo, que tenemos una conexión y personas que me quieren y yo también los quiero, entonces de alguna forma se generan proyectos y se hacen de una forma muy fluida y bonita, entonces eso ha sido una ventaja en el caso mío. Otra puede ser identificar el nicho y la competencia. ¿Qué puede ofrecer uno que sea diferente a los demás? El proyecto que yo les acabo de mostrar, Imagine Taller Creativo, pues se parece a muchos otros proyectos seguramente aquí en Bogotá, y no a muchos. De hecho, la oferta educativa en fotografía en Bogotá no es una cosa gigantesca. Hay unas escuelas y hay también universidades que ofrecen servicios de educación en la fotografía. Pero la pregunta es, ¿qué puedes ofrecer tú que los demás no están ofreciendo? Entonces, en ese sentido, tienes que empezar a estudiar la competencia. Y la competencia tuya, pues puede ser, como les digo, depende como del proyecto que ustedes quieran emprender. Entonces, ustedes se ponen a estudiar en Facebook qué ofrecen esas otras personas, cómo lo ofrecen, qué tanto vale, qué opina la gente. Si ustedes les preguntan a esas personas qué opinan de esos lugares, qué les parece chévere, qué no les parece tan chévere, y cómo ustedes pueden proponer algo diferente. Con identificar el nicho también me refiero precisamente a que de pronto dentro de la fotografía, en mi caso, pues hay muchos tipos de personas que les gustaría estudiar fotografía. Hay personas, por ejemplo, como recién egresadas, o hay personas, por ejemplo, como personas que quieren desempeñarse profesionalmente en la fotografía, o hay otras personas que simplemente tienen una cámara digital y quieren aprender a manejarla, pero no tienen interés en ser grandes fotógrafos o algo así. Entonces, cuando yo identifico mi nicho, yo puedo entender bien qué ofrecerle, ¿cierto? Entonces, eso también sería importante. La siguiente, escuchar tu nicho y aprender de él.
Esto es algo súper importante en mi proceso porque digamos que yo empecé con un grupo de estudiantes y a partir de lo que ellos me decían y de las inquietudes que yo sentía que ellos tenían, empecé también a proponer nuevos talleres. Como les digo, al principio yo tenía solo uno, que era el taller básico, y a partir de escucharlos a ellos empecé a crear, bueno, a ellos les interesa esto, ¿qué tal si yo me invento un taller de fotografía y ciudad? A ellos les interesaría iluminación, pero entonces, ¿qué tipo de iluminación? Entonces, yo empiezo a crear otro taller que les pueda ayudar a ellos en ese sentido. Entonces, empecé de un taller a tener ya casi 10 talleres, ¿cierto? Y salidas y otro tipo de actividades. Entonces, escuchar al nicho es súper importante y aprender de él. La quinta es la creatividad en la escasez de recursos. Yo creo que tener poquitos recursos es lo que hace que uno más entienda cómo explotar su capacidad creativa, porque no tienes muchos recursos, no tienes mucha plata, no tienes tampoco grandes maquinarias, ni tienes muchas personas a tu cargo, entonces es como esa pequeña, yo tengo las ganas de hacerlo y a partir de pronto de recursos que se me pueden otorgar o que yo puedo buscar, puedo hacer que mi proyecto sea viable. Entonces, ser creativo y también ser creativo con las cosas chiquiticas. Por ejemplo, en el taller en Imagine, pues no tengo yo las remáquinas, pero las pocas cosas que tengo intento optimizarlas al máximo para que los estudiantes tengan una buena experiencia dentro del taller. La siguiente podría ser aprovechar cualquier oportunidad para promover tu idea, cualquiera, no importa si no te van a pagar, no importa si te van a pagar poquito, es muy importante que uno tenga cualquier posibilidad o cualquier oportunidad para mostrar lo que uno está haciendo y uno la aproveche. Yo cuando empecé el taller, la primera experiencia que tuve como para poder vender mi idea fue a partir de Groupon. ¿Ustedes han comprado Groupones alguna vez? ¿Sí? Groupon, Groupon. Sí, eres fan. Sí, seguramente por ahí están diciendo que sí, que han comprado muchos Groupones, seguramente. Bueno, el Groupon es como una plataforma de descuentos, básicamente. Entonces tú te metes a Groupon, metes tu correo y a tu correo te van a llegar descuentos de muchas cosas. Entonces pueden ser productos o pueden ser servicios o bueno, lo que tú te imagines, ahí lo venden, pero lo venden muy barato. Entonces cuando yo hice, digamos que la primera sede que yo tuve, porque he tenido dos, fue en Morato, es un barrio que queda como, no sé, en el noroccidente de Bogotá, cerquita como por, no sé cómo ubicarlos, como por la Floresta, por ahí. Entonces, un chico que trabajaba en Groupon iba pasando por el frente del taller y vio la pancarta. Entonces, él me llamó y me dijo, oye, tú tienes un taller de fotografía, ¿te interesaría de pronto vender tus servicios a partir de Groupon? Entonces yo, claro, o sea, yo estaba hambrienta de clientes, yo necesitaba clientes y no me importaba si me iban a pagar 2 pesos por tenerlos. Entonces saqué el primer Groupon, negocié con ellos y pasé de no tener ningún cliente a tener 500. Entonces, digamos que eso en Groupon no había sido todavía explotado, el tema de la fotografía. Entonces, claro, fue un boom y toda la gente, wow, voy a comprar un Groupon. Entonces la gente llegó, yo tenía mucho miedo porque imagínense, yo pensaba que iban a llegar 500 personas a la puerta a golpear como, bueno, mi curso, pero en realidad no fue así, iban llegando de a poquitos. Obviamente me tocó conseguir profesores que me ayudaran y creo que otra ventaja importante del negocio que yo tengo es que yo misma pues puedo dar los cursos, no tengo que contratar a otra persona, yo conozco cómo puede ser en la vuelta, ¿cierto? Yo conozco el negocio, entonces eso es importante. Si tú te pones a meter o a hacer un negocio de algo que tú no conozcas, es probable que el negocio vaya a fallar, porque tú no sabes bien cómo se hace y siempre vas a depender de otra persona para que lo haga. Entonces yo, por ejemplo, si quiero montar una panadería, yo no tengo ni idea de hacer pan, entonces seguramente tengo que pagarle a otro, entonces en mis gastos tengo que contar que siempre hay que pagarle a ese otro. En mi caso, cuando arranqué Groupon, pues yo hice una parte, pero también me ayudaron otras personas porque ya era mucha gente. Entonces el curso básico empezó a funcionar, a la gente le empezó a gustar, obviamente me pagaban súper poquito por cliente, pero a mí me interesaba era que conocieran el lugar, que lo conocieran, y a partir de ahí esas personas empezaron a contarle a otras, y 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 ya me dijeron, profe, ahora quiero un curso de fotografía creativa, profe, ¿por qué no vamos a Villa de Leyva? Y eso empezó a crecer, pero también era precisamente porque yo sentía que la forma en que se les estaba enseñando les daba la posibilidad a ellos de darse cuenta que ellos podían crear. O sea, mi tipo de cliente o mi nicho son personas que tienen cámaras fotográficas, pero que no tienen intereses de volverse fotógrafos profesionales. Entonces es el ama de casa, no sé, el papá, ¿cierto? El abogado, el ingeniero que tiene una vida súper estresada, pero que quisiera tener un momento para ser creativo. Entonces la forma en que se les explicó y el perfil del taller les ayudó a ellos, o les ayuda actualmente, a darse cuenta que ellos están en capacidad también de crear, que ellos pueden hacer alguna actividad creativa, no es lo que les decía ahorita del Fluxus, no es algo que solo puede hacer el artista, usted también está en capacidad de hacerlo, usted tiene una cámara,
yo le enseño a manejarla y usted puede hacer fotos chéveres y puede disfrutar de la fotografía, puede expresarse a través de la fotografía. Entonces, esa conexión con esas personas hizo que ellos entendieran y se sintieran a gusto en ese lugar, que iban a tener la posibilidad de crear y que nadie los iba a juzgar por hacerlo o les iba a decir que estaba mal hecho, que de pronto pasaría tal vez en otros lugares, de pronto en otros entornos más académicos, una persona que tal vez no sepa ni prender su cámara, pues va a ser vista como si no es el lugar para esa persona. Entonces se estableció ese lugar para que fuera el lugar de muchas personas que actualmente tienen una cámara digital, pero que no la saben manejar y tienen interés de aprender. Entonces ese es básicamente como el perfil, el nicho de mi negocio, de mi lugar. Bueno, ¿qué dicen por ahí? Ah, bueno, gracias. Chévere, chévere que están ahí moviendo como los comentarios. No sé si tenga como lo que les dije, aprovechar cualquier oportunidad para promover la idea, el grupón lo ejemplifica, y también la más grandota que es persistir, persistir. Yo les dije hace un momentico que era importante estar bien rodeado, ¿cierto? Lo que pasa es que la autogestión pues tiene una cosa muy importante y es que todo hay que autohacerlo, o sea, como que yo, ahí dice que soy la directora de Imagine Taller Creativo, pero cuando yo llego a Imagine también me toca barrer, y también me toca, si me toca pagar las cuentas, me toca ir a pagarlas, y si hay una gotera, pues me toca arreglarla, si de pronto, no sé, alguien va a pagar un curso, me toca a mí recibir la plata y hacer las facturas, entonces todo me toca hacerlo a mí, ¿sí? O sea, soy la directora, pero también soy todo lo demás, ¿sí? Exacto, entonces, por ejemplo, eso también es chévere, como que no hay una jerarquía como tal, sino que pues es distinto, es un método de trabajo distinto y es muy chévere, pero también es muy desgastante. Entonces, cuando uno está en ese tipo de ambiente, uno tiende a cansarse, uno tiende a frustrarse, porque puede que las cosas no salgan como uno está esperando. Entonces, por eso les decía que era importante estar bien rodeado también, porque si uno está rodeado de personas a las que les importa y les interese, pues van a ayudarlo a uno a continuar con la idea. Esa es como la más importante de todas y como que la que creo que deben tener muy en cuenta a la hora de autogestionarse. No sé si tengan preguntas, creo que ya terminé como con la parte que tengo que charlar, pero si tienen preguntas.